Hola, ¿qué tal? Hoy os quiero presentar 10 plantas súper purificadoras que, pues bueno, además de purificar vuestro ambiente, de mejorar el espacio en vuestras casas, pues son también bastante fáciles de mantener. Así que estad atentos porque son 10 plantas muy chulas. Una de las preguntas que me hacéis muchas veces es, bueno, ¿qué hay de verdad, ¿no?, en todo este tema de que si las plantas purifican el aire o no purifican el aire y demás, ¿no? Entonces, aquí, más que daros mi opinión, como suelo hacer en este canal, es siempre referirme, pues bueno, a información científica. Y hace ya bastantes años, en el 89, 1989, la NASA publicó un estudio donde analizó bastantes plantas y vio, pues, qué capacidad de purificación tenían, ¿no? Y entonces, pues, demostró claramente que las plantas reducen sustancias tóxicas que tenemos en el ambiente de nuestros hogares en proporciones, pues, muy elevadas, ¿no? O sea, que sí que funcionaban en este sentido. Una cosa es lo que os digo, ¿no?, el tema de que en todas las casas, pues por las diferentes pinturas de la casa, impresoras, muebles, cosas que tenemos en casa que ya de por sí pueden emitir algunas sustancias tóxicas imperceptibles que no nos damos cuenta, pero que están en el aire. Y bueno, además de una buena ventilación de la casa, evidentemente, pues las plantas son una forma bastante económica de tener, pues eso, un aire muchísimo mejor dentro de casa, porque reducen estas sustancias y además también emiten oxígeno. Por lo tanto, hacen ambas cosas, ¿no? Y con oxígeno, pues que nos va a venir fenomenal para todos los miembros de la casa, pues tener una casa bien oxigenada. Así que paso a presentaros las plantas y empiezo por una de mis familias favoritas, que son las sansevierias. Hoy os quiero presentar 3 de estas sansevierias y os quiero decir que estas 3, precisamente he elegido 3 en este caso de esta familia, porque son plantas que, además de purificar, al igual que hacen todas las plantas que purifican, pero además de purificar, digamos que son perfectas para vuestro dormitorio. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en los dormitorios muchas veces es donde más cantidad de CO2 generamos, porque pasamos tiempo ahí durmiendo y digamos que generamos mucha cantidad de CO2, y está ese mito de, ostras, cuidado en el dormitorio, no puedes meter plantas porque las plantas emiten CO2 y nos roban oxígeno. Esto ya lo he desmitificado varias veces, pero lo repito, para que notarais una cantidad importante de CO2 en vuestras habitaciones, tendríais que tener aproximadamente unas 500 plantas dentro de la habitación, para que notarais ese CO2 que ellas emiten, ¿no? Entonces imaginad cuántas plantas, ¿no? No creo que nadie tenga 500 dentro. Bien. Pero es que además de eso, hay algunas plantas que tienen un metabolismo diferente de la mayoría, y en este caso se engloban, por ejemplo, las sansevierias, y hablamos del metabolismo CAM. ¿Qué significa esto? Sin entrar en tecnicismos. Significa que estas plantas concretamente, digamos que en vez de generar CO2 por la noche, que es lo que suelen hacer la mayoría de plantas, por el día generan oxígeno, por la noche liberan dióxido de carbono, CO2, pues estas plantas tienen un ciclo inverso, de tal modo que durante la noche es donde más oxígeno liberan. Por lo tanto, incluso si las tenemos por la noche, que es cuando dormimos en las habitaciones y tenemos este tipo de plantas con metabolismo CAM, pues además nos van a aportar oxígeno. Como os digo, no es que sea malo tener otro tipo de plantas, simplemente, para que lo sepáis, estas son ideales para el dormitorio y, por supuesto, cualquier parte de la casa. Así que nada, empezamos por esta sansevieria Moonshine. También tenéis la sansevieria cilíndrica trenzada, en este caso, que también a veces la conocéis como cilíndrica simplemente sin trenzar, pero bueno, nosotros aquí en Home Jungle una de nuestras plantas favoritas es Twister, que es precisamente una sansevieria cilíndrica trenzada, y aquí también tenemos una sansevieria ceilánica. Hay muchos más tipos dentro de la familia de las sansevierias. En Home Jungle cada vez vamos ampliando el catálogo porque son las plantas que nos encantan. ¿Por qué? Pues porque además de todo lo que os he comentado, son súper fáciles de mantener. Estas plantas las podríais tener a sol directo, sol indirecto, o sea, con mucha luz, ahí crecerán más. Pero incluso las podéis poner en espacios un poco más sombríos y normalmente no sufren demasiado. Por lo tanto, son plantas para cualquier espacio de la casa, tanto interior como exterior, con muy poco riego, que el sustrato siempre esté bastante seco,
porque el exceso de riego es lo peor que le puede pasar a esta planta. Si le ponéis poco riego y os olvidáis casi de ellas, son plantas que os aguantan fenomenal. Así que empiezo por las sansevierias y estas tres que os he nombrado. En la descripción del vídeo os pondré los nombres científicos de todas para que las podáis consultar, ¿vale? Pero sansevierias, las primeras. Bueno, vamos a continuar con otra planta muy chula y además también, por supuesto, purificadora, que es esta planta, que es una peperomia obtusifolia, en este caso variegata, por el tipo de color que tiene, pero que también la tenéis en la versión, digamos, verde, que no es variegata. Pero estas peperomias también son fenomenales para, pues por supuesto, purificar vuestras casas y darle ese toque tan chulo. Son plantas muy bonitas, son plantas también muy sencillas y además colgantes, de porte colgante. Aquí la veis un poco más pequeña, pero a medida que vaya creciendo irá teniendo un porte colgante, fenomenales para, por ejemplo, cualquier estantería de vuestra casa, porque os va a quedar súper chula. Peperomia obtusifolia, también súper recomendable. Y fácil de mantener, ¿eh? Todas las que os voy a presentar hoy son bastante fáciles de mantener. Si queréis ver información específica sobre algunas de estas plantas, en mi canal prácticamente he hablado de todas y si no, hablaré en un futuro. O sea que ahí podéis encontrar vídeos específicos de cada una de estas plantas. ¿Qué más tengo aquí? Pues bueno, una vieja conocida, es decir, la aloe vera. ¿Quién no la conoce? Por sus múltiples beneficios en geles, en cremas, en muchas cosas, pero a nivel de planta ornamental, pues también chulísima, tanto exterior como interior, un sustrato más bien seco, no reguéis demasiado, súper purificadora, buenísima, por supuesto también para dormitorios, porque también pertenece a Metabolismo Camp que os comentaba, y para cualquier parte de vuestra casa, pues fenomenal también, súper chula. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos a este crotón petra del género Codiaeum. Como os digo, os lo pondré en la descripción todo. Es una planta muy fácil de mantener, con colores súper chulos, pues eso, ¿no? Amarillos, verdes, rojos, que pues nada, os va a aportar oxígeno. Además, otra cosa que también os quería decir, además de todos los beneficios que tienen las plantas, también son humidificadores naturales, es decir, que tienen esa parte donde a veces pues lo notamos, ¿no? En oficinas, en casa a veces, en zonas un poco secas, ¿no? Que pues se nos resecan los ojos o tenemos un poco de sequedad, pues son humidificadores naturales que cuando tienes muchas plantas en casa no te hace falta ningún tipo de humidificador porque ya lo hacen ellas, ¿no? Entonces, pues otro beneficio adicional, ¿no? Este Codiaeum, crotón petra, también súper chulo y fácil de mantener. Esta planta le gusta más bien el sol indirecto, pero con mucha luminosidad, porque si no, el problema que tiene si la ponéis en un lugar poco luminoso es que los colores no se van a ver tan vivos y no va a crecer con tanta fuerza. Así que esta planta, por favor, con luz natural, cuanta más, mejor, sin sol directo, porque se pueden chamuscar las hojas, ¿vale? Muy bien, bueno, continuamos con, en este caso, Cancún en el catálogo de Home Jungle, que es una yucca, en este caso elegans, pero bueno, cualquier yucca que podáis poner en casa os va a venir fenomenal porque son plantas, bueno, casi de estas inmortales. Son plantas muy sencillas de mantener, plantas que requieren de cuanta más luz natural mejor, sol directo no hay ningún problema y pues sobre todo que el sustrato pues bueno, esté relativamente seco y no nos pasemos de riego, que es lo peor que le puede pasar a esta planta, ¿no? También os quería presentar, como no, y también fue parte del estudio de la NASA, donde algunas plantas que os estoy presentando fueron parte de ese estudio concretamente, esta lo fue, que es una Dracaena marginata, era parte de ese estudio que os mencionaba de la NASA en el año 89, y pues nada, una planta súper purificadora, y que también, pues nada, con un poco de precaución en esta planta de que no le dé el sol directo y también particularmente esta planta sufre bastante con las corrientes de aire, o sea, casi todas sufren con corriente de aire y también con calefacción, aire acondicionado, pero esta concretamente sufre bastante, así que intentad alejarla de, pues eso, aires acondicionados y de corrientes de aire, también de calefacciones, ¿vale? Que es donde más sufre la planta. Pues nada, me van quedando ya las dos últimas que os quiero mencionar. Otra de las que salió en este estudio de la NASA, que además aquí está espectacular, enorme, esta cinta, bueno, nombre científico Chlorophytum comosum, también se le conoce como mala madre, ¿no? Tiene varios nombres, bueno, dependiendo de la zona del mundo donde estéis, la conoceréis por diferentes nombres, pero es una planta bastante sencilla de mantener.
Es una planta que tienes que tener la precaución de trasplantarla con bastante frecuencia porque tiene unas raíces muy gordas que crecen rápidamente y digamos que las macetas suelen quedarse pequeñas de una forma relativamente rápida, pero por lo demás, pues bueno, es una planta que se adapta perfectamente, sobre todo los espacios de luz que no sea sol directo, con bastante luz, que es el que la mayoría de plantas les suele gustar. Le va muy bien, crece más rápido. Si la pones en un espacio con menos luz, también funciona, pero va a crecer de una forma un poco más lenta. Por supuesto, es súper purificadora y, pues bueno, chulísima también. Y ya la última, pero no por ello menos importante, tenemos al helecho, bueno, en este caso en el helecho de Boston, Nephrolepis es el género, en este caso Nephrolepis exaltata, y pues bueno, cualquier Nephrolepis, cualquier helecho, hemos hablado de esta planta ya en el canal específicamente, si queréis saber más, pero son plantas impresionantes porque bueno, son de las plantas más antiguas que tenemos en la tierra, los helechos, y pues a nivel ornamental se adaptan muy bien. Es una planta que yo recomiendo siempre para, por ejemplo, para el baño, porque pues bueno, suele adaptarse bastante bien si tenéis poca luz natural en el baño, y digamos que es una planta pues que, bueno, pues que es también muy purificadora y que tiene un cierto porte colgante a medida que va creciendo, pero bueno, yo personalmente es la planta que suelo elegir siempre para el baño también porque le viene muy bien la humedad ambiental súper elevada, y cuando nos duchamos en el baño, que son zonas húmedas, pues le viene fenomenal a este helecho el hecho de tener pues cuanto más humedad mejor. Así que nada, deciros para resumir que cualquier planta es purificadora, cualquier planta natural que pongáis en casa es una buena elección. De estas 10 creo que no os vais a equivocar con ninguna de las que vais a elegir, porque son plantas súper chulas y que os van a oxigenar vuestros espacios, vuestros hogares u oficinas, de eso estoy seguro. Así que nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima.